Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio espiritual número 222. La necedad y la obstinación pueden hacer caer aún hasta el más espiritual si se descuida. Segundo del libro de Crónicas, capítulo 34, el capítulo 36. La madurez espiritual es un proceso en la vida de muchos creyentes, que lleva tiempo, por supuesto. Muchos llegan a pensar que aún uno pudiera ser muy espiritual de manera espontánea, y por supuesto que eso no es posible. Un creyente puede interesarse y comenzar a manifestar aspectos de cercanía e interés espiritual de manera inmediata después de su nacimiento espiritual, pero eso no quiere decir que ya sea una persona espiritualmente madura. La madurez espiritual no puede venir simplemente con el deseo ni con el poco tiempo que se tenga de haber comenzado ese proceso. La madurez espiritual siempre vendrá mediante el continuo estudio, el alimento espiritual de la palabra de Dios. También está relacionado con otro aspecto, el tiempo. Pablo le decía a los corintios que ellos ya deberían ser maestros, y también el escritor de Hebreos dice que muchos de estos, después de tanto tiempo, ya deberían dejar de ser niños y poder crecer espiritualmente. Así que entonces, cuando uno va caminando y entendiendo y estudiando la palabra de Dios después de cierto tiempo, eso traerá a nuestras vidas madurez espiritual. Pero uno no puede crecer espiritualmente si uno no toma tiempo en las cosas esenciales de la vida espiritual. Así que uno pudiera quedarse como un niño espiritual y tener siempre necesidad de leche, es decir, de un alimento sencillo y no profundo de la palabra de Dios. Nunca podríamos decir que todas las personas que tienen muchos años también en conocer a Cristo y de asistir a una iglesia ya sean personas maduras. Quisiéramos que así fuera, pero lamentablemente, como decía el apóstol Pablo, aún muchos siguen siendo niños espirituales. ¿Y cuál era la razón? Su descuido en su comunión con Dios a través de aprender a oír la palabra y poder hablar con Dios. Josías fue uno de los mejores reyes de Israel. Dice la Escritura que siendo aún muchacho comenzó a buscar a Dios, como David su padre, así que empezó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos como lo había hecho su abuelo Ezequías. Quitó todas las esculturas e imágenes, derribó todos los lugares donde se adoraban a los Baales, hizo pedazos las imágenes de todos ellos y todo eso lo esparció por encima de los sepulcros de todos los idólatras. Hizo lo mismo también, no solamente en Jerusalén, sino que se introdujo incluso hasta Efraín, Simeón y hasta Neftalí, quitando todos los lugares idolátricos. Y cuando hizo todo esto, regresó a Jerusalén y mandó a que repararan la casa de Dios. Y entonces le fue dicho que encontraron la ley de Moisés, y habiendo escuchado él todo lo que decía respecto a lo que estaba aconteciendo, el rey rasgó sus vestidos porque supo que todo lo que iba a suceder y a pasar a su pueblo por haber dejado a Dios por causa de sus maldades y pecados y por no haber guardado la palabra del Señor. Entonces mandó a preguntar por medio de profetas acerca de todo esto a Dios, y el Señor le mandó a decir lo siguiente: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Dios lo iba a liberar para que no viera todas las cosas que iban a pasar al pueblo de Dios en su tiempo, porque hubo en él una sencillez de corazón, una humillación y un deseo profundo de oír la palabra de Dios. Así que por causa de esta influencia, el pueblo, dice la palabra de Dios, nunca se apartó de seguir a Dios durante todo el tiempo de Josías. Pero si nos descuidamos de tal manera que no podamos distinguir la voz de Dios,
y que Él nos está hablando por medio de su palabra, entonces no va a importar todo aquello que de manera espiritual hayamos hecho anteriormente. Un pequeño descuido de nuestra relación espiritual con Dios nos llevará poco a poco a no entender ni a distinguir la voz de Dios. Faraón Necao, rey de Egipto, salió a pelear contra los reyes de Éufrates, y no sabemos por qué, pero Josías salió también a pelear contra él. Por supuesto, esta no era su batalla, y en cierta manera estaba ayudando a sus enemigos. Y Faraón Necao le mandó a decir que se fuera, porque la guerra no era contra él, porque Dios lo había mandado para hacer lo que estaba haciendo. Y nos dice lo siguiente: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Es decir, Josías se empecinó, estuvo bajo una obstinación de pelear en contra de Necao. No sabemos el por qué. No hay registro tampoco de que Josías hubiese pedido la ayuda de Dios para esta batalla. Él era uno de los reyes más espirituales e inexplicablemente salió a la batalla contra el rey. Quizás no creyó las palabras de Necao, pero era evidente que no estaba haciendo lo correcto, pues estaba ayudando al rey de Asiria en una batalla que no le correspondía. Así que debió haber tenido la sensibilidad de saber que si alguien le estaba advirtiendo de estar cometiendo una equivocación y luego afirmaba que Dios le había dado este mensaje, debió haber sido sensible y reconocer que era un mensaje de parte de Dios. Pero se obstinó, es decir, se volvió necio a su propio criterio en lo que estaba haciendo, y Dios dice que como pecado de abominación es la obstinación. De esta manera murió uno de los mejores reyes de Israel. Fue a pelear una batalla que no era suya y no escuchó el mensaje que Dios le estaba dando. Su muerte impactó a todos los de Judá. Todos lloraron por él. Jeremías incluso escribió lamentos por la muerte de Josías en el libro de Lamentaciones. Pero la necedad de nuestras vidas viene cuando comenzamos a olvidarnos y a no distinguir la voz de Dios en nuestra vida, y es más grande nuestra voz por encima de la voz de Dios. La voz nuestra puede ser tan grande en nuestros pensamientos que nos llevan a actuar, y esto es un indicio de obstinación y necedad.